Muy buenas, bienvenidos al banquillo. Gracias por seguir con nosotros en esta emergencia mundial. Aquí estamos hoy para conversar con un hondureño de oro. La pandemia nos ha permitido ir buscando talento hondureño en el mundo, muchos de ellos dedicados a la educación y posterior servicio en la salud, en la construcción con ingenieros, y hoy nos vamos a ocupar de un caso extraordinario, de un joven hondureño que brilla en los Estados Unidos con un doctorado en educación urbana, pero su vida es un ejemplo, porque hasta hace unos años era un niño de la calle que dormía en el Estadio Morazán, en la municipalidad de San Pedro Sula, en donde le llegaba la noche, ahí se quedaba. Y esta historia la queremos compartir hoy, de cómo se puede superar cuando hay dedicación, esfuerzo y fe en un ser superior. José Luis Zelaya, hondureño que triunfa en Texas, Estados Unidos. Es un gusto que esté con nosotros. Gracias por aceptar compartir esta historia dentro de muchas que vamos a encontrar de hondureños talentosos que brillan en el país y que hacen brillar a Honduras también en el extranjero. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a usted. Es para mí verdaderamente un gran privilegio, especialmente en estos momentos, porque creo verdaderamente que mi historia no solamente es mi historia, pero como usted también lo ha compartido, es la historia de muchos hondureños. Y yo me considero un reflejo del hombre catracho, del anhelo de querer salir adelante, y para mí verdaderamente es una honra poder tener esta plataforma para poder seguir compartiendo la historia. ¿Cómo fue su vida de inicio? Porque hemos compartido en el diálogo previo, pero quiero que usted se la cuente a muchos hondureños que soñamos. Usted soñó y se le hizo realidad. No, muy difícil, porque me recuerdo desde niño, desde la edad de 5 añitos, experimenté la pobreza mucho más allá de no solamente tener algo que comer. Cuando cuando yo tenía 5 años, vivíamos en una cuartería y tuve que ver cómo mi hermanito perdió la vida después de un ataque de asma. Entonces, a mí la pobreza me ha trastornado, me ha afectado, pero de la misma manera la educación me ha sanado y ha creado en mí un sentimiento diferente. Desde niño, desde los 6, 7 años, levantaba las chapas en las polleras, lustraba, chaineaba zapatos en las plazas, me subía a los buses, a los rapiditos, a cantar y pedir limosnas. Afuera de las catedrales me podía a pedir dinero, y todas esas raíces me enorgullecen, porque sé lo difícil que ha sido para poder estar donde estoy, pero a la misma vez me enorgullece de donde vengo. Estoy enamorado de mi hermosa tierra Honduras, pero a la misma vez entiendo de que los problemas sociales, que la violencia, que es muy difícil. Cuando tenía 11 años experimentamos el huracán Mitch, lo cual fue horrible, o sea, fue extremadamente un caos, una devastación, y eso causó a que mi madre emigrara a Estados Unidos cuando yo tenía 11 años, y me quedo en casa, me quedo en Honduras, y fue muy difícil. Llegaban veces, Rosendo, que a mí me tocaba dormir en las alcantarillas, porque cuando dormíamos en los parques, llegaban los militares a pegarnos, a golpearnos, y en las alcantarillas podíamos en cierto nivel tener cierta precaución, cierto cuidado. Me iba a dormir al Estadio Morazán, me dormía en los buses. Era algo que pienso que también no solamente mi historia, pero la historia de muchos hondureños. Esta vida, José Luis, la llevó por ¿cuántos años después de que su madre tomó la decisión, después del huracán Mitch, de irse con su hermana para los Estados Unidos? ¿Con quién quedó usted aquí en el país?
Mire, es muy difícil poder ponerlo en contexto porque cuando yo me quedo con mi padre, pero a la misma vez era un abuso horrible, una persona que desafortunadamente se perdió en alcohol, en las drogas, y, y, y cuando me refiero a que vivía en Honduras, o sea, vivíamos en todos lados. Habían veces que yo estaba en Puerto Cortés porque iba a vender frescos al estadio. Me iba a Tegucigalpa porque era el clásico entre el Olimpia y el Motagua y andaba pintando yo caritas. Me recuerdo que me iba a la Ceiba cuando era el Vida y el Victoria. Entonces, mi vida era de darle, o sea, de trabajar, de trabajar, de trabajar. Habían veces que trabajaba en las polleras pelando los plátanos verdes o vendiendo nances o vendiendo tabletas de coco. Entonces mi vida siempre fue la vida de un niño ambulante, de un niño porque mi mamá me enseñó a trabajar. Mi mamá me enseñó de que antes de comerse el primer bocado, uno tenía que ganárselo. Entonces me quedé en Honduras con el concepto de mi padre, pero en sí me fui de la casa porque la violencia era muy absoluta, era algo muy difícil de poder verdaderamente experimentar. Y a la edad de 13 años, después de 2 años que mi madre me dejó, fui víctima de violencia cuando estábamos jugando una potra, pelota y una balacera, lo cual es muy común. Pero las balaceras eran muy comunes para mí también. Las experimentaba en el mercado, en la escuela, en el centro, en los buses. Pero esta vez cuando estaba jugando pelota, me acuerdo que estaba Chuña jugando pelota y terminé baleado 2 veces en mis 2 brazos. Fue entonces cuando tomé la decisión de poder huir del país, que mi abuela me ayudó a salir del país, llegar hasta Guatemala y venirme como de los niños que siguen inmigrando a Estados Unidos a buscar a mi madre, quien vivía en un albergue en Houston, Texas. Sí, este es un punto clave en su vida donde se presenta este quiebre, diría, de ir a los Estados Unidos, y ya nos vamos a ocupar de eso porque tampoco es que con este testimonio de un hombre ya hoy consolidado y de éxito en Estados Unidos es que vamos a promover la inmigración, nada que ver. Antes, durante estuvo en el país, y este es un ejemplo a cultivar, trabajó, se esforzó para lograrse mantener con vida, para sobreponerse de muchas vicisitudes que lo tenían en el país sin el calor de su madre y sin la compañía de su hermana. Estudió, Claro, sí estuvo en la escuela pública, trabajaba y nunca dejó de ir a la escuela, y hago énfasis en eso porque es un elemento fundamental que después lo lanza a ser un hombre de éxito. claro, como mi madre a mí siempre me ha enseñado, de tal palo, tal astilla, pero también de tal palo viene la raíz, de la raíz viene el fruto. Y yo sé de que lo que ahora soy, lo que mi vida ahora es el reflejo de lo que aprendí en Honduras, es el reflejo de las lecciones que me enseñó a mí la vida, aunque fue difícil, aunque fue duro, también entiendo que fue hermoso. O sea, aquí uno se baña en un baño con una ducha, allá en Honduras uno se bañaba en los ríos, uno lavaba la ropa en las piedras, uno tenía hambre y agarraba piedras y se las tiraba a los mangos, andaba con ondas, o sea, con papelotes, o sea, una niñez para mí. Ahora, cuando vengo a Estados Unidos me doy cuenta lo que experimenté, lo que viví, pero en Honduras no, yo amaba caminar en la tierra aún descalzo y encontrarme un tamarindo y comérmelo así de un solo. Entonces, esas cositas, esas memorias han creado en mí consentimiento de valorar las cosas. Esas cositas han creado en mí sentimiento de querer un día regresar a Honduras, de querer un día dar mi granito de arena. ¿Cómo fue ese ataque en donde resulta con heridas en sus brazos que marca el después? Porque ya de ahí se da el traslado suyo a los Estados Unidos. Don Rosendo, algo muy normal, algo muy normal. O sea, estamos hablando de que había muchas veces que nosotros estábamos en la cuartería y a las 2 de la mañana llegaban a tumbarnos la puerta
Habían veces que nosotros estábamos en el bus y nada más escuchaba. Entonces era algo muy normal. Yo ya estaba acostumbrado a las balaceras. Pero esta vez yo me acuerdo que estábamos jugando en una cancha y porque usted sabe de que el soccer en Honduras es la vida. Eso es, o sea, si uno no come pero juega pelota, uno vive. Entonces, para mí el jugar pelota era lo más lindo, lo más hermoso que para mí existía. Y era algo normal. Se escucha la balacera y ¿qué hago? Lo que siempre hacía. Me tiré al suelo, empecé a gatear, empecé a querer tratar de correr. Y cuando vengo y me doy cuenta que de mis dos brazos brota un líquido bien caliente. Y yo soy un niño a esa edad de 13 años. O sea, puede ser que mi mente ya era madura, pero en sí sigo siendo un niño, sigo siendo alguien a quien tal vez la vida como usted dice, fue el punto de quebrantamiento, porque a esa vez ya había perdido a mi hermanito, ya mi padre no estaba en el hogar, la pobreza, la violencia, mi madre, mi hermanita, y boom, de repente estoy haciendo lo que más amo. Y no es que yo andaba metido en ningún problema, estábamos jugando, porque en aquellos años lo que se experimenta ahora en Honduras era diferente, antes era muy diferente las cosas. Entonces, estoy hablando del año 2000, del año 99. Entonces, fue entonces cuando mi abuela me ayudó a salir del país, mi madre se da cuenta de lo que pasa y tomo una trayectoria solito hacia Estados Unidos. Está con nosotros al banquillo el hondureño José Luis Zelaya. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el hondureño José Luis Zelaya, un ejemplo a seguir, no para Honduras, para el mundo. Después del 2000, la tragedia que ocurre aquí en San Pedro Sula le obliga a irse. Llegó a los Estados Unidos. El trayecto ya todos lo conocemos de las dificultades que se atraviesan. ¿Cómo fue ya José Luis en Estados Unidos? ¿Qué ocurrió? No, como usted mismo dice, una trayectoria difícil, pero cuando llego al Río Grande, después de 45 días, yo no tenía el entendimiento de que en sí estaba quebrantando una ley compleja de inmigración. Yo no entendía el sistema de inmigración en Estados Unidos como ahora lo entiendo. En aquel tiempo lo único que yo quería era estar con mi madre, era ver a mi hermanita, era tener cierto nivel de protección. Entonces me tiro al río sin biomático, sin nada, y cuando llego al otro lado, me recuerdo bien claramente cómo había una arenita y unos árboles y había ropa y botes de agua que gente que había pasado antes que mí había dejado y de repente yo no sabía para dónde darle. Yo pensé que tras llegar a Estados Unidos que mi madre iba a estar ahí. Yo no tenía consentimiento de Houston o de Chicago, de Los Ángeles. O sea, vengo de un crique, vengo de vivir de alcantarillas, de lugares difíciles. Entonces yo no entendía cómo era la situación. Entonces me encontró inmigración. Inmigración me detuvo y me llevaron a un centro de detención donde estuve viviendo casi 2 meses. Y me dieron la oportunidad de quedarme en Estados Unidos después de que inmigración revisó mi caso por miedo en persecución en mi propia tierra, por los balazos, por el problema psicológico. Y no, me reunifican con mi madre y lo más hermoso, o sea, siendo lo más hermoso, lo más bello, volver a ver a mi viejita, volver a ver a mi madre, pero no, la vida no encontré los árboles que tenían dinero, no encontré al tío Tom, no encontré eso. Mi primer hogar en Estados Unidos era un apartamento de una recámara donde mi madre compartía con 4 otras personas, éramos 14. La discriminación al ser indocumentado, el no entender el idioma, ver a mi madre que trabajaba y a veces no le pagaban, más bien la amenazaban de que la iban a echar la policía, era algo que creó en mí un interés por la educación. Ver que mi madre me decía, José Luis, mira mis manos
cómo las traigo, parece que vengo de lavar del río después de lavar platos. Mira cómo me duele mi espalda por andar trabajando en la construcción. Edúquese, mijo, échele ganas en la escuela, aprende el inglés. Eso creó en mí un impacto transformacional. Y me enamoré de la educación, me enamoré del aprender, me enamoré de ir a una escuela donde los maestros no estaban en huelga, de estar en una escuela donde había agua potable, donde no teníamos que andar chupando la manguera, donde salían culiches para tomar agua. Me enamoré del concepto de que si yo me podía graduar, que le podía crear un futuro mejor a mi familia, pero fue difícil. Fue difícil. Aquí yo le he trabajado de todo. Le he trabajado en la yarda, he trabajado en construcción, limpiando platos, en mercados, pero volvemos a lo mismo. Esos son los valores que mi tierra me enseñó a mí. Entonces, yo soy lo que soy por lo que he vivido, por lo que he experimentado. Este palo es fruto de sus raíces. Sí, José Luis, cuando ya pisa suelo estadounidense, fue detenido. Pasó a manos de las autoridades migratorias. ¿Qué pasó en esos meses? ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué ocurrió? Cuéntenos de ese encuentro con su madre, con la que se había separado años atrás, pero se da esa aproximación y el encuentro ya en suelo estadounidense. Mire, la situación en los centros de detención en Estados Unidos es muy diferente ahora que lo que era antes. Cuando yo viví en un albergue o en uno de estos centros, éramos más o menos unas 20 personas. Ahora, dada a la educación, dada la experiencia y la trayectoria de mi vida, también tengo la oportunidad de ir a muchos de estos lugares y volver a ver a los niños y hablar con ellos y en cierto nivel crear cierto nivel de motivación con ellos. Y hoy es muy diferente. Hoy es muy diferente como era antes. Pero cuando yo estuve ahí era un trauma psicológico, pero físicamente estaba bien. Físicamente tenía una cama, tenía almuerzo, desayuno, cena, tenía las cosas básicas para poder vivir. Pero yo no había venido a Estados Unidos para eso. Yo había venido a Estados Unidos para estar con mi madre, para estar con mi hermanita. Y después de más o menos 2 meses, me recuerdo como un agente de inmigración llegó donde mí y me dijo, número 7, vámonos, porque yo era un número en ese entonces. Y me llevaron a otro centro de detención y el agente de inmigración me dice, cierra tus ojos, él abre la puerta del otro centro de detención y me dice que entre. Y don Rosendo, o sea, al yo entrar en el fondo de ese lugar, había una señora tan hermosa, una señora con un vestido rojo, una señora con un lipstick rojo. Y yo me acuerdo que traía unos papeles en mis manos y me acuerdo que tras que la miré a mí no me importó nada. Yo simplemente corrí donde ella, la abracé, la besé y era como un sentimiento electrocutante. O sea, era algo que quitó en mí el dolor y puso en mí algo que nunca yo había sentido antes. Puso en mí un sentimiento de agradecimiento, de felicidad, Estaba con mi madre, o sea, con mi madre. Mi madre se tuvo que venir de Honduras no por no amarme, sino porque me amó tanto que decidió sacrificar el concepto de la unidad por el concepto de la vida, por el concepto de que si ella pudiese llegar aquí y trabajar, un día podía darnos un mejor futuro. Y de repente estar con ese ícono, estar con ese ejemplo, estar con esa héroe, no, es lo más bello. Es el sentimiento más bello, aparte del día que yo vi a mi hija nacer, es el sentimiento más bello que esta vida me ha regalado, el reunificarme con mi madre. Recuerda que le dijo su madre, habían pasado, como reiterábamos, muchos años sin verla, pero ahí se presentaba ese encuentro. ¿Qué hubo más allá de esos sentimientos que son propios del alma? Me recuerdo claramente, me recuerdo cómo me dijo al oído, te dije que íbamos a estar juntos nuevamente. Esas palabras me las recuerdo claramente. Y no, de repente nos suben a un bus y rumbo a Houston, Texas. Un bus rumbo a Houston, Texas, donde
No, imagínense, volvemos a lo mismo. Imagínense llegar a una ciudad, a la ciudad espacial, a la ciudad donde está la NASA, donde están estas torres. O sea, yo llego a Houston y yo pensé que iba a ver a Godzilla en uno de esos lugares. Yo pensé que iba a ver platillos voladores. O sea, era algo surreal para mí. Era surreal y de repente llegamos al apartamento donde iba a vivir, toco la puerta y me abre la puerta mi muñeca, me abre la puerta mi hermanita. No, lo más lindo, lo más lindo, lo más lindo. ¿Cómo se fue transformando ya esa vida dentro de el país de las grandes oportunidades de la tierra? ¿Cómo se fue adaptando de el niño de la calle, del que vendía en el estadio, que dormía donde la noche llegaba y que comía cuando la circunstancia lo permitía, a estar con una, digamos, vida mucho más cómoda, aún y cuando ya me decía lo difícil que fue los primeros días, José Luis? Ver a mi madre, ver a mi madre cómo, y ver a mi madre cómo trabajaba los 7 días a la semana, ver cómo dormía 3, 4 horas al día, ver cómo ella se sacrificó tanto para que mi hermanita y yo pudiésemos tener la oportunidad de estar en una escuela. Eso fue lo que a mí me impactó. Ver a mi madre cómo ella cuidaba a otros niños y tal vez yo ponía a dormir a mi hermanita, ver a mi madre cómo ella hacía baleadas o hacía tamales o pastelitos y los íbamos a vender los fines de semana aquí en Estados Unidos. Ver mi madre que ella creía en la educación. Yo no sabía qué era la educación. Yo no sabía qué era eso. Yo no entendía que la educación podía crear en mí un impacto el cual transformaría la vida de mis generaciones. Yo no lo entendía, pero si hay algo que sí me transformó fue ver a mi madre. Y de repente conoce personas en la vida, conoce maestros, conoce mentores, personas a quienes importas, personas a quien te dicen tu pasado no define tu futuro, personas que te dicen que aquí vas a estar bien, que puedes ir a una escuela y no tener miedo, que no te tienes que preocupar a las 2 de la mañana que alguien te va a ir a tumbar la lámina que tienes como puerta. Esas cosas crearon en mí cierto nivel de responsabilidad. Pero para serle honesto, ahora que ya tengo 33 años de vida, lo que a mí más me inspira en el transcurso de la educación fue querer crear un impacto para personas que también han vivido lo que yo vivo. Porque aunque yo hoy estoy donde estoy, sé que siguen niños en aquellos basureros. Sé que siguen niños alrededor de aquellos cutes. Y eso es lo que me inspira a mí a querer seguir adelante, aún ahora que tengo un doctorado. ¿Por qué? Porque la vida es la mejor escuela. Uno sigue aprendiendo diariamente. Y uno puede aprender de las personas que uno menos se imagina. Entonces, mi mayor anhelo es eso es lo que me sigue inspirando, mi tierra, para también un día poder crear un impacto, así como esta vida ha creado el impacto en mí, por medio de la educación. Está con nosotros al banquillo José Luis Zelaya. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar ya de la carrera, de cómo fue el aprendizaje del inglés y el éxito que lo ha llevado a obtener recientemente un doctorado en la Universidad de Texas. Ya volvemos. Seguimos al banquillo con el doctor en educación urbana, José Luis Zelaya. Es un especialista en crochet. Estábamos revisando parte de la vida y mientras hablamos queremos, cuando abran la toma, ver esa habilidad porque teje sin ver. ¿Cómo fue ya la decisión de respaldar a su madre con esa petición de educarse? Porque como muchos otros inmigrantes en Estados Unidos,
A usted de niño que ya trabajaba en Honduras, le tocó trabajar allá sin ningún tipo de problema. Me refiero al problema de enfrentar cualquier tarea que le asignaran, José Luis. Correcto, correcto, correcto. Qué lindo. Y yo pienso que ese es la mejor manera que lo he escuchado hablar de la trayectoria educativa. Porque si viví lo que viví, ¿cómo no iba a aprender el idioma? Si viví lo que viví, ¿cómo no iba a aprender matemáticas o ciencias o historia o lo que la escuela me enseñara? Pero pienso de que también a la misma vez fue difícil. O sea, aprender el idioma es muy difícil, porque al aprender el idioma no solamente se aprende nuevo vocabulario, pero se aprende una nueva cultura, se aprende un nuevo sistema, se aprende nuevas maneras de ser o nuevas maneras de vivir, de procesar la vida o el mundo. Pero usted lo ha dicho de la mejor manera. Yo la educación nunca lo miré como un obstáculo, lo miré como una oportunidad para poder crear un mejor futuro para mi madre. Yo siempre quería decirle a mi mamá, mami, ya no trabaje, mami, aquí ya paró. A decirle a mi hermanita, yo te voy a ayudar a la escuela. Gracias a Dios, ahora tengo, mi madre en Estados Unidos se volvió a casar, un gran hombre, un gran padre, el cual también me enseñó buenos modales, buenos valores, y también hondureño, también hondureño. Entonces, eso creó en mí un anhelo de querer honrarlos a ellos por medio de la educación. Pero es difícil, o sea, yo no me considero una persona extremadamente inteligente, pero sí me considero una persona dedicada, una persona que a la fuerza me voy a hacer coco, que a la fuerza le voy a entender, que a la fuerza, ¿por qué? Porque tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Entonces, fue una transición difícil, pero fue también bonito, porque tenía la oportunidad de estar en una escuela. No era como que tenía que ir a la escuela y luego trabajar. Iba a la escuela, luego los estudios, y los fines de semana es cuando mi madre y yo trabajábamos. Yo le ayudaba a limpiar casas, o yo le ayudaba a limpiar talleres de mecánica, o vendíamos comida, o íbamos a cuidar niños juntos. Pero mi madre siempre instó eso en mí, la educación, la educación. Entonces para mí era una responsabilidad, más allá de simplemente un anhelo, era una responsabilidad. ¿Y cómo fueron esos días de escuela? Porque se va a enfrentar a una educación totalmente diferente y sobre todo por esa barrera del inglés. ¿Tenía 13 años o 14? 13 años, 13 años. Llegué al séptimo a Estados Unidos, me acuerdo todavía. No, si es que me acuerdo en Honduras cuando me tocaba pasar el sexto grado y me tocó decir la estrofa tercera, que había estudiado todas, pero la tercera es la única, porque era la más larga, era la más difícil. Es a la que le tienen miedo porque es la extensa. Sí, sí, y me recuerdo que me fue difícil, porque incluso yo fui a la escuela de la República de Cuba, allá en San Pedro Sula, y al no pasarla, me acuerdo que me pusieron un pupitre encima y, ay papá, o sea, estuvo difícil la cosa, pero volvemos a lo mismo. Era después de vivir lo que uno ha vivido, llegas a un lugar donde hay tecnología. O sea, yo aquí aprendí a usar una computadora porque nunca había visto yo una computadora. Y no digo que no hay computadoras en Honduras, no me refiero a eso, pero el ámbito en el que yo me manejaba, el tipo de vida donde yo vivía, no existía ese nivel de accesorios o tecnología. Entonces, no, para mí cada cosita que yo miraba era un wow. Era un salón, era estar en un salón con aire acondicionado. O sea, con aire acondicionado, ver que había comida, ver que había agua, ver que había deportes, ver que habían unas canchas. Y obviamente lo bonito también es de que en Estados Unidos, si usted quiere jugar deportes, tiene que pasar todas sus clases. Entonces también el deporte me ayudó a mí muchísimo. Me metí a los equipos de fútbol, de soccer, de nuestro fútbol, y eso también a mí me ayudó, me inspiró. ¿Lo aceptaron? ¿No hubo problema? No, claro, sí hubo problema, claro que sí, claro que sí. ¿Qué es lo más duro que le tocó vivir a nivel de Estados Unidos ya cuando decide entrar a la educación anglosajona?
ser indocumentado. Eso fue lo más difícil, el haber sido indocumentado. O sea, la discriminación por ahí estaba. Sí, sí, pero también la falta de acceso. Por ejemplo, mis amigos que estábamos, digamos, en Honduras es primero, segundo, tercero de curso. Acá le llaman la high school, la preparatoria. Digamos, cuando uno ya está en el 10 grado o el 11 grado, muchos de tus compañeros o colegas tienen una licencia para poder manejar y manejan a la escuela, o trabajan, o tienen diferentes clases de ingreso. Y para mí, nunca tuve la oportunidad de trabajar para alguien, y por eso empecé a trabajar para mí mismo. Me compré una maquinita de cortar zacate y me iba a tocarle las puertas a las vecindades, a la gente, a pedirles que me dejaran cortarle las yardas. Me iba a los restaurantes y les decía que me dejaran lavar platos. Pero si hubiese tenido documentos, hubiera tenido diferentes oportunidades. Gracias a Dios que vivo en el estado de Texas, y el estado de Texas se convirtió en el primer estado en el año 2001 que le dio acceso a estudiantes indocumentados, independientemente de su estatus migratorio, el acceso a las universidades. Entonces, al yo graduarme en el año 2006, yo no sabía eso, pero consejeros me dijeron que independientemente de ser indocumentado podía ir a la universidad. Entonces, yo entré al colegio comunitario aquí después del 12 grado, y yo todavía estaba tomando clases de inglés, yo todavía estaba tomando clases de desarrollo, porque todavía mi mente no estaba a un nivel académico, no estaba al nivel universitario. Entonces, para poder estar donde estoy, don Rosendo, ha sido muy duro, pero volvemos a lo mismo. Lo que Honduras a mí me ha enseñado es que del dolor se crea una oportunidad, que de lo difícil se crea algo posible, se crean posibilidades. Entonces, para mí ese siempre fue mi mentalidad. Si no hay que comer en Honduras, vamos a buscar a una pollera y vaya a pedir pollo. Entonces, lo mismo aquí, si no había una oportunidad para poder sobresalir, tenía que crear mis propias oportunidades. Entonces, lo más difícil, honestamente, fue no tener documentos. Pero luego, en el año 2012, las leyes cambiaron con la acción diferida y fui beneficiado por medio de ese programa, y ahora la vida obviamente ha dado diferentes cursos, diferentes vueltas, y ahora tengo la oportunidad de ser protegido por medio de este programa, pero a la misma vez no sabemos qué es lo que pueda pasar en el futuro. Sí, está ahí con el hilo de lana, que quiero que me hable de esa bendición que tiene, porque le ayudó en el sostenimiento. ¿Dónde lo aprendió, José? Mire, don Rosendo, esto yo lo aprendí en Honduras, porque yo me acuerdo de que cuando yo andaba en los estadios nosotros, yo pintaba caritas, vendía frescos, vendía baleadas, le dábamos de todo allá en los estadios. Y me acuerdo que afuera de los estadios había gente vendiendo camisas, vendiendo gorras, vendiendo boletos. Y también me acuerdo una vez que había una señora en la calle, y esta señora estaba haciendo unos gorritos con trenza. Y me acuerdo yo que yo al verla me quedé como anonadado, o sea, me fascinó, me gustó. Y le dije que me enseñara, y no me quiso enseñar. No me quiso enseñar porque me dijo de que esa era una arte para mujeres. Entonces yo me recuerdo de que siempre que habían partidos, yo me iba para donde ella y me iba a verla. Y viéndola, simplemente viéndola, aprendí. Pero aprendí mal, porque el crochet se agarra la aguja así, y normalmente se hace crochet así. Pero yo al aprender mal, lo agarré como un lápiz. Y al agarrarlo como un lápiz, existe este don, que literalmente me llevó a aplicar para el récord Guinness de la persona más rápida que hacía crochet. Y volvemos a lo mismo, por haber sido indocumentado, en ese tiempo no tuve el acceso de poder quebrantar el récord. Pero ¿qué pasa? Vengo y hago crochet y se vuelve algo viral. Yo me iba a los mercados y vendía gorritos. Yo hacía como que estaba en Honduras y me subía a los buses aquí y vendía gorritos. Yo me iba a las escuelas y vendía gorritos. Y haciendo gorritos fue un concepto que me ayudó a mí literalmente a pagar mi escuela, porque la universidad es algo muy caro acá. Es algo muy, muy caro y muy difícil, pero haciendo crochet fue como literalmente
la historia mía se dio a conocer y de repente personas como Sacha Prieto, como Jorge Ramos, Don Francisco, diferentes medios americanos o estadounidenses, perdón, se dan cuenta de este talento y empiezan a darle luz a la historia. Y así fue como la historia poquito a poco se fue disolviendo por medio de medios sociales y esto es lo que ha dado luz, o sea, el crochet, lo cual es tan simbólico, porque cuando me dijeron que no había un camino, me hice un puente de crochet. Está con nosotros esta noche al banquillo desde Texas en los Estados Unidos, José Luis Zelaya. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con José Luis Zelaya. Ya nos va a decir qué está fabricando y la presentación la dejamos para el cierre. ¿Cómo fueron los estudios universitarios? Esa aplicación que lo lleva, lo titula primero en un bachiller y luego va más allá y obtiene un doctorado en educación rural con nota sobresaliente, José Luis. Sí, me graduó de lo que le llaman acá la high school, la preparatoria, y entro a un colegio comunitario, y en el colegio comunitario me graduó con mis primeros 2 años de universidad, lo cual acá le llaman un asociado en artes liberales. Y luego tuve personas que creyeron en mí y me dijeron, sigue, sigue, sigue. Y entré a la 7ª universidad más grande del país en ese entonces. Una universidad que en estos tiempos tiene más o menos unos 70,000 estudiantes. Y es una universidad masiva, o sea, todo el pueblo es la universidad de Texas A&M. Y estando acá, hago mi primer bachillerato, un bachillerato en matemática y ciencia, porque mi anhelo era querer ser maestro. Mi anhelo era, como cuando yo llego a Estados Unidos, una maestra me impacta, también quise ser lo mismo con mis estudiantes, querer también impactar la vida de otros estudiantes. Pero volvemos a lo mismo. Tuve tantas oportunidades de ser maestros, tantas oportunidades alrededor del país de dar clases y no pude por mi estatus migratorio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo mi fe nuevamente en la educación. Sigo una maestría y la hago en inglés como segundo lenguaje, creando currículo e instrucción, contenido para poder ahora no simplemente ser maestro, pero para poder dar clase a maestros de cómo ser maestros. Entonces, esto creó en mí algo, o sea, me llevó mi mente de simplemente nivel de memorización, ahora verdaderamente tener que crear algo que no existía, crear nueva sabiduría. Termino la maestría y en ese entonces todavía no podía trabajar. Entonces, vienen y me reclutan para lo que es un doctorado. Ahora, el asociado fueron 2 años, el bachillerato fueron 3 años y medio más, 5 y medio más. Luego la maestría fueron 2 años más, que son 7 años y medio. Y luego empiezo en el doctorado, en educación urbana hablando de ciudades grandísimas, en sistemas de currículo, a entrenamiento, a contenido, a la pedagogía, a lo que es el sistema de educación. Entonces, y el doctorado me tomó 5 años y medio. Entonces, en total estamos hablando de 13 años de estudio a nivel académico, más los 12 años que fueron a nivel de preparatoria. Entonces, en mi corta edad de 33 años, los últimos 25 años lo he dedicado a la educación formal, a la educación académica. Entonces, eso es lo que acabo de terminar hace varios meses, un doctorado en educación urbana. ¿Qué planes hay? Ya ahora que es conferencista, que ha tenido la oportunidad de servir clases a nivel universitario, ¿hacia dónde se enfoca ahora mismo después de esa larga trayectoria educativa? Sí, mire, yo tengo mucho agradecimiento con Estados Unidos, un agradecimiento extremadamente, y por eso hago lo que hago, por eso viajo el país, por eso estamos dando conferencias, hablando con padres, con maestros, con estudiantes, de no solamente cómo ir a la universidad, pero del poder transformacional de la educación. Porque ahora yo soy padre de mi hermosa hija Amaris, y también mi esposa también es de Honduras, también es olanchana ella. Entonces nosotros tenemos muchas metas, tenemos muchos planes, pero lo que yo he visto es cómo la educación creó en mí un impacto generacional.
Entonces, yo le tengo agradecimiento a Estados Unidos y le quiero dar gracias al servir a Estados Unidos por cierto tiempo, pero yo sé de dónde soy. Yo soy como un imán y cierta energía me lleva a mis raíces. Mi anhelo, no solamente en el futuro, pero son trabajos de ahora mismo, de trabajar con fundaciones, de trabajar con diferentes organizaciones y poder crear escuelas en Honduras. Ese es mi anhelo. Si alguien me dice a mí, José Luis, si el dinero no importa y puedes soñar lo más alto que tú puedes llegar, ¿qué quieres ser? Me encantaría poder dar mi granito de arena para poder transformar a un nivel más positivo el sistema de educación en Honduras. No de una manera de alguien de afuera, porque entiendo las cosas de adentro y de afuera. Y también entiendo cómo la educación no solamente puede cambiar la persona, pero también entiendo que va mucho más allá, que se necesitan empleos, que se necesita protección, que se necesita un ambiente donde una persona pueda verdaderamente ejercer su educación y sin miedo. Entonces, mi anhelo es seguir promoviendo cómo la educación cambió mi vida para que también le cambie la de ellos. Pero les soy honesto, mi sueño y mi meta es en Honduras. Mi sueño y mi meta es un día regresar y no regresar con las manos vacías, no regresar con bolsas rotas, sino que regresar con mucho anhelo para construir muchas escuelas en aquellos mismos barrios, en aquellos mismos criques, en aquellos mismos basureros donde yo me crecí. Y más allá. ¿Qué dice su familia de este sueño de volver a su tierra e impulsar un desarrollo en la educación? Sobre todo, ¿qué le dice a esos soñadores de su amada San Pedro Sula, donde hoy, al igual que el resto del país y el mundo entero, estamos bajo esta emergencia del coronavirus que nos afecta y que ha golpeado enormemente a esas zonas pobres donde usted creció como en sus primeros años de vida ahí en el norte del país? Yo pienso que más allá de dar un mensaje, lo que puedo hacer diariamente es pedirle al Rey de Reyes que ayude mi tierra, que sane nuestra tierra, que caiga sobre ella una bendición la cual el mundo no la pueda entender, porque no hay palabra la cual yo pueda dar o cualquier humano pueda dar, la cual le dé de comer a aquel que no tiene. Entonces, pero a la misma vez, yo me recuerdo de mi trayectoria y de mi vida y no ha sido fácil. Y yo sé que después de la tormenta viene la calma y que vendrán mejores días. Yo me recuerdo del Mitch, lo cual pensábamos que nunca íbamos a salir de esa lodacera. Y ahora estoy en un ambiente diferente. Entonces, ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo, que las cosas se mejoren, pero no solamente con palabras, sino con hechos. José Luis, le agradezco, ya estamos cerrando este tiempo que nos ha permitido compartir su historia. Ya tenemos ahí lo prometido, mascarilla para protegernos. Se protege usted y protege a los demás. Así estamos nosotros también. Repuesto es un hombre con 14 operaciones, entiendo. Sí, 14. Tengo 8 tornillos en esta pierna, me la han operado 4 veces y esta 2 veces. También hablamos de lo mismo, como le comenté en el principio. Habían veces que dormíamos en los parques y ya nos llegaban a quebrar las piernas. Todo esto me lo tuvieron que reconstruir. Me quitaron mis amígdalas, mi úvula, porque yo no podía respirar. Aquí en la cabeza, a la edad de pequeñito, fui también apuñalado. En mis pies traigo puntadas. Yo pienso que lo más lindo también, no solamente de esto, es que el dolor que vivo es lo que me recuerda de dónde vengo, pero también lo que ahora vivo, la esperanza que ahora vivo, es lo que me da a mí esa perspectiva de que pueden llegar mejores días por medio de la educación. Mensaje a esos soñadores del país. Pienso que lo más importante, más allá de simplemente ver la realidad, hay que atraer
una realidad diferente. Hay que tener una mente positiva, hay que tener pensamientos los cuales cambien nuestra realidad, porque es difícil y lo entiendo, lo he vivido, lo he experimentado a carne propia, pero también entiendo cómo el echarle ganas, cómo el ponerse las pilas, cómo el levantar chapitas o vender camisas o limpiar caritas le puede dar el comer a uno. Entonces, mi mensaje es que la educación formal puede crear un impacto generacional, pero el mensaje no solamente es para nuestro pueblo, nuestro mensaje también es para los líderes que creen oportunidades de trabajos sanas para que nuestra comunidad no tenga que llegar a otras tierras a que los sueños se vuelvan realidad, porque nuestro país es hermoso, Honduras es bella, Honduras es plural de hondo, algo hermoso, algo lindo, algo lo cual tiene que ser disfrutado en sí. Y como vuelvo y digo, un día anhelo poder llegar y regresar a Honduras para también regresar mi granito de arena. Muchas gracias, José Luis. Le deseamos toda la suerte y el éxito del mundo a usted, a su esposa, a su hija, su hermana y por supuesto a sus padres. Fuerte abrazo, José Luis Zelaya. Un orgullo catracho con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.